un saludo especial para todos. Nuevamente estamos por acá con nuestros videos de capacitación, de acuerdo al proceso que se venga desarrollando. En esta ocasión vamos a ver fichas de valoración y respuesta inicial de emergencias. ¿Qué son las fichas de valoración? Partamos del primer principio. Cuando hay una situación de emergencia, las personas tienden a angustiarse. Usted puede haber tenido mucho entrenamiento, haber tenido muchos ejercicios simulacros, pero la condición humana puede hacer que a usted se le olviden cosas que hay que tener presentes, que se le olvidan en el momento de la situación de la emergencia por la misma angustia de la emergencia. Entonces, las fichas de valoración es una propuesta que hemos creado con el fin que se conviertan en una lista de chequeo posterior a la emergencia de cómo hay que responder frente a la valoración de la emergencia. Entonces, la primera condición es la siguiente. Primero, la ficha de valoración. Las fichas de valoración es una lista de chequeo de las acciones de inspección posteriores a la emergencia. De esas cosas que tienden a olvidarse, de esas cosas que tienden a pasarse por ahí. ¿Cuáles objetivos tiene la ficha de valoración? El primer objetivo es identificar oportunamente las condiciones posteriores a la emergencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿En qué magnitud? ¿Qué cantidad de lesionados podemos tener? ¿Qué tipo de emergencias se han presentado? Tenemos incendios, escapes de gas, colapso estructural, atrapamientos, heridos, lesionados, descargas eléctricas, inundaciones, vendaval, caída de techos, caída de escaleras. ¿Qué pasó? Eso nos va a permitir hacer un diagnóstico del estado real de la emergencia en tiempo real y a su vez nos va a determinar la posibilidad de priorizarlas. Entonces, si nosotros tenemos una situación de emergencia y se presentan al mismo tiempo 2 o 3 eventos adicionales, motivo por el cual entonces yo ya puedo decir, definitivamente le voy a dar prioridad a tal situación, al lesionado, le doy prioridad al incendio, le doy prioridad al colapso estructural. ¿A qué le doy prioridad? Y sobre eso voy a determinar los recursos. ¿Qué necesito? Necesito brigadistas, talento humano, necesito a gas natural, necesito a Codensa, necesito bomberos, necesito policía. ¿Qué necesito de acuerdo al tipo de la emergencia? ¿Qué características debe tener una ficha de valoración? Primero, se asignan por zonas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene una casa de 3 pisos, un edificio de 3 pisos, una empresa de 3 pisos, pues a cada piso le da una zona. Zona 1, primer piso, zona 2, segundo piso, zona 3, tercer piso y zona 4. Zona 4, ¿cuál? La parte externa. A la parte externa también la tenemos que valorar. Es muy importante que lo tengamos presente. Debemos valorar la parte externa, porque si no vamos a mandar a salir a las personas sin saber qué situación externa se pudo haber presentado. Ejemplo, cables de luz, energizados caídos, alcantarillas destapadas, colapsos de parte estructural que estén obstaculizando la salida, incendios vehiculares, grietas o generación de movimientos de masa que impidan la movilización. También el punto de encuentro es seguro, no presenta caída de árboles, no presenta una aglomeración excesiva de personas que impida que nosotros vayamos a ese punto de encuentro. ¿Cuántas cuadras debo recorrer para llegar al punto de encuentro y cuánto riesgo hay por ese recorrido? Es decir, hay que tener una ficha de valoración externa. Determinar las necesidades de recursos, saber exactamente qué necesitamos. Es importante que la ficha de valoración no tenga más de 7 actividades como para que no se convierta en una cantidad de cosas que en última la gente no haga y que no cumpla el objetivo de la ficha. Las acciones deben ser claras. Baje los tacos de la luz ubicados detrás de la nevera al lado derecho. O sea, muy claro. Tome las llaves que están ubicadas detrás de la puerta número 1, costado izquierdo.
baje la llave del cierre, la llave del gas que está ubicado al lado de la entrada principal en la esquina del lado izquierdo. Es decir, muy claro lo que usted necesita. Las acciones deben ser en un recorrido consecuente. ¿Qué significa? Que si usted le dice que baje los tacos de la luz y luego que cierre el gas y luego que mire la escalera que si no está colapsada, esa ruta sea consecuente directo a su salida, no que esté en la parte de atrás de la zona, venga adelante a la zona a valorar algo, vuelva atrás, vuelva adelante, suba al segundo piso, baje al primero, suba al tercero, baje al segundo, termine en el primero, regrese al segundo y ahí sí salga. Porque eso va a ser un problema. Tiene que ser en un recorrido consecuente al que va a usted a llegar al punto de encuentro donde da la información. Y la última actividad debe ser diríjase al punto de encuentro o al puesto de mando unificado e informe. Esa es la última actividad que debe tener la ficha de valoración. ¿Cómo es la ficha? Entonces voy a poner aquí un ejemplo. Desde la primera parte encontramos identifique la empresa. Aquí empresa Maipore SAS. Ficha de valoración zona 1. Relacione la zona a la que corresponde la ficha. En la parte inferior debe decir, describa las áreas que pertenecen a la zona descrita. Entonces, zona de recepción, zona de cafetería, baño del primer piso y patio central. Ese mismo orden querría decir que yo primero voy a mirar recepción, luego cafetería, luego el baño del primer piso y termino en patio central. Esa descripción de las áreas también debe denotar cuál va a ser el recorrido que me va a direccionar la zona. La ficha de valoración, ¿dónde la dejo? En un área identificable con un aviso grande que diga en la parte superior, ficha de valoración. Y debe tener acceso a cualquier persona que determine que sucede una emergencia, es la que la va a tomar. Relacione las áreas y las actividades a que va a valorar de forma más clara y puntual y entendible la acción a ejecutar. Entonces, 1. En su recorrido valore el estado de techos, paredes y pisos. Es decir, mire si no hay grietas, si no hay abolladuras, si no hay derrumbes, si están en buen estado. Baje los tacos de la luz ubicados en la recepción, ubicados detrás de la puerta. Concreto. Cierre la llave del gas ubicada debajo del mesón al lado de la nevera. Determine la presencia de heridos o atrapados. Importante, la ficha de valoración es para identificar, no para operar. Es decir, no hace acciones operativas. No es que usted se encuentre un herido, se ponga a inmovilizar el herido, a valorar el herido. No, usted simplemente identifica el herido y avisa. Porque si no, puede ser que usted identifique el herido y se olvide que hay un escape de gas que va a poner en riesgo a los demás. Si evidencia incendio incipiente, busco controlar y dar aviso. Trate de utilizar su extintor de primera respuesta y dar aviso. Y diríjase al punto de encuentro e informe de los hallazgos. Recuerden que el último punto debe ir al punto de encuentro e informar los hallazgos. La ruta de la aplicación de las fichas de valoración y respuesta de emergencias es básicamente la siguiente. Tenemos la primera ruta. La primera ruta funciona de la siguiente manera porque hay dos formas de aplicar las fichas. Primera ruta. Se identifica situación de emergencia. Cualquier persona determina e identifica que está pasando una situación de emergencia. Cualquier persona. Segundo. Se activa la alarma de emergencia. Importante que la activación de la alarma de emergencia no esté en un único punto. Si hay 3 zonas, cada zona debe tener su punto de activación de alarma de emergencia. No que usted tenga que ir del cuarto piso al primero a activar la alarma, sino que desde el primero usted active la alarma, de tal manera que le avisa a toda la población. Inmediatamente apague equipos, apague máquinas, suspenda las actividades y entra en fase de protección. Se agacha en un sitio seguro, en un área segura, protegiéndose la cabeza, protegiendo sus vías respiratorias y espera. La persona más cercana a la ficha de valoración toma la ficha. Cuando ya todo está como en calma y tranquilo, la primera persona que esté más cercana a la ficha toma la ficha.
Las demás permanecerán en protección mientras los brigadistas hacen el proceso. Luego el brigadista se va a dirigir a entregar el informe de la ficha. Entonces, ejemplo, si hay 3 zonas, pues son 3 los brigadistas, uno en la zona 1, uno en la zona 2, uno en la zona 3, y puede ser que alguno repita la zona 4, que es la externa, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma. Cuando entregue la ficha, aquí algo bien importante, se van a asumir roles. ¿Por qué? Porque la primera persona que llegue con una ficha de valoración al punto de encuentro, ya inmediatamente va a asumir como comandante de incidente. Van a tener ustedes los chalecos ubicados en el punto de encuentro y la primera persona que llegue, lo primero que hace es ponerse el chaleco de comandante de incidente y colocar el aviso de puesto de mando unificado. La segunda persona que llegue se coloca el chaleco, pero como staff de comando, y toma el tablero o la tarjeta o la tableta o la carpeta destinada para empezar a tomar apuntes. ¿Los apuntes de qué? De los informes que se van dando, incluyendo el primer informe que dio el comandante de incidente, que fue el primero. ¿Cierto? Luego llega el tercer brigadista, asume como oficial de seguridad y da el informe de los hallazgos de su zona. El cuarto brigadista asume como oficial de enlace, da los hallazgos de su zona de acuerdo a la ficha. El quinto brigadista asume como oficial de ACB, área de concentración y clasificación de víctimas, da el informe de su zona. Y el sexto brigadista asume como oficial de operaciones y obviamente da el informe. Importante, cuando se da el informe uno dice, zona 1, sin novedad, listo, no más. Zona 2, atrapado en el baño segundo piso. Zona 3, conato de incendio en cafetería. Zona 4, área segura, no hay riesgos para evacuar. Listo, es muy concreto el informe. No es que se ponga cuando llegue a la zona a dar, sí, ya bajé los tacos de la luz ubicados detrás de la puerta, ya bajé el registro del gas ubicado en la nevera. No se ponen a entrar en detalles. Tienen que ser concretos en la información. Zona 1, novedad tal. Zona 2, novedad tal. Zona 3, sin novedad. Zona 4, sin novedad. Pare de contar. Muy concreto. En algunos casos, alguna persona, como pasó en la clase anterior que se explicó del sistema comando de incidentes, tendrá que asumir como comandante de incidente. Ese mismo comandante de incidente será el oficial de seguridad. Ese mismo oficial de enlace puede ser el oficial de ACB. Recuerden que están unas funciones establecidas, pero podrían modificarse de acuerdo al número de personas. ¿En qué se modifican? En el número de personas que tienen los roles, más no en las funciones. Lo que les dije en la clase pasada, eso es como ser papá y mamá, le toca asumir los 2 roles, aunque sea una sola persona. Cuando ya tengo toda la información, se implementa el puesto de mando unificado y es donde se monta el sistema comando de incidentes. Ahí es donde esas primeras personas toman el mando y montan su puesto de mando unificado. No necesariamente es el jefe de brigada, no necesariamente es el jefe de incendios, no necesariamente es el jefe de la brigada de primeros auxilios, sino es las primeras personas que lleguen. Cuando ya llegue el oficial el comandante de incidente y llegue el jefe de brigada, pues le entregarán el mando. Pero mientras tanto debe alguien asumirlo. Ah, que fue el mismo, pues excelente. Pero no necesariamente tiene que ser el jefe de brigada que está en el documento el que asuma como comandante de incidente. Por eso es tan importante que todos estén preparados y todos estén capacitados. Por eso es muy importante que tengan claramente eso, porque puede ser que a usted le toque una figura a la cual usted ni siquiera tenía idea, pero que igual debe tener el conocimiento. Cuando ya el comandante de incidente recibe todo el informe de cada zona, el staff de comando registra cronológicamente los informes y los sucesos. Es muy importante que el orden sea cronológico.
9:05 de la mañana, se presentó un incendio. 9:07, llega el comandante de incidente, informa zona 1 sin novedad. 9:10, llega oficial de seguridad, informa que hay una situación de escape de gas en la cafetería. 9:010, inmediatamente se llega la persona del ACB, identifica que hay un herido. Todo. 9:20, se llama a la ambulancia. 9:25, llega la ambulancia. 9:30, llega. Todo debe ir cronológicamente establecido porque de ahí dependerá el informe de la situación de emergencia. Por eso es tan importante el staff de comando, que el staff de comando no tiene voto en la toma de decisión, pero sí opina e informa de los hallazgos. Cuando ya se tienen todas las fichas, es decir, ya se tiene un diagnóstico de la emergencia, ya se sabe exactamente qué fue lo que pasó, dónde pasó, en qué magnitud, tenemos claro en dónde está pasando la emergencia y en qué zona es donde tenemos que actuar. Ahí llega la toma de decisiones que hace el puesto de mando unificado. ¿Quiénes son? Comandante de incidente, oficial de seguridad, oficial de enlace, oficial de ACB y oficial de operaciones. Si miramos, son 5 personas. ¿Por qué 5? Porque es un número impar que permite que haya equilibrio en la toma de decisión y la toma de decisión no sea sesgada a un solo lado, sino que tenga un voto de diferencia en caso de una toma de decisión donde todos y cada uno opine. Por eso son 5 las personas que hacen parte del puesto de mando unificado. Seguido a eso se toma la decisión de la evacuación, porque hay que limpiar la zona, evacuar y sacar a todas las personas que estaban allá esperando en fase de protección. Este proceso inicialmente se ve muy largo y muy dispendioso. En la medida que lo practicamos va a ser mucho más ágil. Pero yo no puedo tomar la decisión, salgan, 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 sin haber verificado el poste de la luz, sin haber verificado riesgos de caída de muros, sin haber verificado que la escalera estaba al punto de colapsar, sin haber verificado que el punto de encuentro permanecía en condiciones no seguras. Es decir, yo debo garantizar que sea seguro no solo el recorrido, sino el punto de encuentro y las rutas. Para eso es la ficha de valoración. Y en la evacuación hago una aclaración. Hay evacuación horizontal, vertical y general. ¿Qué es horizontal? Del primer piso, entre el primer piso a una parte del primer piso, digamos, estoy en una zona oriental del primer piso y paso a una zona occidental del primer piso. Puede ser una evacuación horizontal. Vertical. Por favor, las personas que están en el primer piso suban al tercero. ¿Por qué? Porque es una inundación. Entonces no podemos salir. Entonces hacemos una evacuación vertical. O general, salimos del edificio. ¿De qué dependerá? Pues dependerá específicamente de las condiciones que se presente la emergencia. Cuando ya se llega al punto de encuentro, viene el conteo. ¿Cuántas personas salimos? ¿Cuántas estamos? Ese conteo va a permitir ahora que los brigadistas se activen. ¿Qué quiere decir? Que esas personas que salieron, ahora sí se activan las brigadas de emergencia. Salen. Los que son de brigada de primeros auxilios se van para la ACB. Los de evacuación y rescate están prestos para entrar a las áreas y evacuar personas que necesiten ser evacuadas y llevarlas a la ACB. Y los del control de incendios se van a garantizar de las condiciones de seguridad y evacuación de las áreas seguras, controles de incendios y demás. ¿Quiénes entran primero? La brigada de incendios. ¿A qué? A verificar si es seguro o no es seguro evacuar, si es seguro o no es seguro ingresar. Cuando ya la brigada de incendios dice área segura, se controló el escape de gas, se controló el incendio, entran los de rescate y evacuación y esas personitas llevan a los heridos al área de primeros auxilios, que es el ACB, donde se direccionan a los diferentes centros asistenciales, a los diferentes hospitales que se requieran, si requieren traslado, si requieren alguna situación. Mientras tanto, el puesto de mando unificado va a estar con el staff de comando, tomando toda la información de heridos, lesionados, lugar del traslado, a dónde los llevaron, cuáles recursos solicitamos, qué recursos llegaron, qué recursos no llegaron, qué recursos están pendientes, qué cosas están pendientes. El puesto de mando unificado, y ahí sí
empiezan a dar los informes finales. Este es el proceso general en el panorama ideal. Va a variar de acuerdo al número de personas que estén, porque puede ser que en una empresa hayan 4 o 5 personas, pues entonces alguien tendrá que ser comandante de incidente, oficial de ACB y oficial de seguridad. Pero lo importante es que tengamos clara la ruta, que no debemos salir hasta estar seguro de que es seguro salir y que el sistema comando de incidentes me va a permitir a mí asignar unas funciones previamente establecidas, pero no asignadas. Nadie tiene un rol específico asignado en el momento de la emergencia, porque en la emergencia pueden haber varias condiciones no planeadas, variables indeterminadas, que hagan que se modifique la respuesta. Pero la estructura se debe mantener. La ruta número 2 de aplicación de fichas de valoración e implementación del sistema comando de incidentes en respuesta a emergencias no es la ideal, pero puede pasar. Y es que se identifica la emergencia, se activa la alarma, que no necesariamente podría activarse, puede ser que se active o no se active, digamos que esta secuencia puede ser muy modificable, y las personas no esperen indicaciones, no esperen absolutamente nada, sino salgan en pánico de manera desordenada y evacúen de manera desordenada. Algunas personas entran en fase de protección y al final todo el mundo llega al punto de encuentro, pero igual ahí ya tenemos que tomar el control, hacer el conteo de personal en el punto de encuentro. Inmediatamente activamos las brigadas de emergencia con el personal que tengamos disponible. Buscamos aplicar las fichas de valoración. Entonces alguien va a decir, pero es que las fichas de valoración se quedaron adentro en cada una de las zonas. Pero es importante que en nuestro botiquín de respuesta a emergencias tengamos a la mano esos elementos de primera instancia, los chalecos, el botiquín, los extintores, las cosas que necesitamos de manera urgente, muy asequibles en el momento de la emergencia. Y dentro de eso, las fichas de valoración, o en su defecto, tenerlas digitales en algún medio electrónico que podamos tener acceso a través de, ejemplo, el celular. Asignamos a los brigadistas que estén disponibles las fichas de valoración y solicitamos que en duplas de a dos hagan el recorrido donde sea posible y donde las condiciones de seguridad lo permitan y donde contemos con los equipos de protección ideales para reingresar a la edificación y hacer la valoración de las fichas para poder tomar la mayor cantidad de información posterior a la emergencia y tener un diagnóstico. Ese es el no ideal, esta ruta número 2. Luego de que lleguen las fichas, se hace un diagnóstico de la emergencia y se continúa operando de acuerdo a cómo suceda la emergencia y se van determinando las acciones y lo mismo que hemos visto, si se necesitan bomberos, si necesitan ambulancias, si se necesitan equipos de apoyo externos, en fin. Esta ruta número 2 no es la ideal, pero es que los sucesos de las emergencias puede ser que no nos dé el tiempo. Lo importante es entender que las fichas de valoración juegan un papel importante en la identificación oportuna en tiempo real de la situación de la emergencia y que sobre esa ficha de valoración, sobre esa información, podamos tomar decisiones. Es muy importante la honestidad en el proceso. Es decir, quien valore la ficha realmente haga el ejercicio de bajar los tacos, de cerrar el gas, de verificar la escalera, de verificar grietas, fisuras, ruptura de cristales, heridos, atrapados, escapes de gas, conatos de incendio. Es decir, que realmente valore y verifique qué está pasando, porque de ahí es donde se toman las decisiones y se le da prioridad a la atención de acuerdo a la situación. Y obviamente se van a determinar las necesidades y recursos. La función del staff de comando es muy importante, de estar registrando cada cosa, a qué hora se pide la ambulancia, quién contestó, qué dijeron, cuánto se demoraba,
cuánto tiempo llegó la ambulancia, qué médico lo llevó, para qué hospital. Ese staff de comando tiene una función importante en el registro de las funciones que se van presentando y las actividades que se van presentando en la emergencia, porque de ahí también dependerán los informes. Esperamos que esta capacitación hubiese cumplido con las expectativas, que tengan una idea básica de cómo responder ante una emergencia. Hay cosas mucho más técnicas, más protocolizadas, pero la intención de este video era poderles entregar a ustedes una información lo más cercana a la organización mínima que debe tener la respuesta de una emergencia. En nombre de Uri Capacitaciones, mil gracias.